¿Cuántos inmuebles están, se reconstruyeron en Puebla, eh, dañados por el sismo de 2017? Sí, nosotros hemos estado trabajando los últimos años precisamente en el proceso de restauración de inmuebles dañados por los sismos. Quisiera quizás señalar un poquito como antecedentes, Tania, que el estado de Puebla por sí solo tuvo el 25% de los daños de los sismos del 2017 en esta entidad. Es decir, Puebla tuvo el 25% y el otro 75% estuvo repartido en otras 10 entidades. Es decir, que prácticamente en Puebla y otro tanto similar en Oaxaca, hacen que el 50% de los daños hayan estado concentrados, lo que señala la gravedad de las afectaciones en temas de patrimonio histórico en la entidad. De este 25% es más o menos el equivalente a 621 casos, y de esos 621, bueno, ya prácticamente estamos interviniendo el 90%, estaremos llegando con las acciones que se están relevantes. Baste decir también quizás como un dato adicional, tan solo en el ejercicio 2023 y 2024 estamos llegando casi a 200 de estos 621 casos, insisto, que ya nos permiten llegar a una cantidad muy cercana al 90% y poder concluir quizás en el año 2025 la totalidad de estos monumentos dañados. ¿Estamos hablando de inmuebles, director? O Estamos hablando principalmente de templos y espacios religiosos, principalmente de propiedad federal. Tú sabes, Tania, que de acuerdo con la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, el INAH es competente en la protección y normatividad de todos los inmuebles o los bienes que se consideran paleontológicos, arqueológicos e históricos, ¿no? En particular, el INAH ha estado trabajando además en la protección, evidentemente, de algunos de estos monumentos que pudieran haber sido dañados por el sismo. En el caso de Puebla, principalmente la tarea que se ha abocado el instituto ha sido al resarcimiento de los daños en templos, conventos, capillas, casas curales, es decir, espacios religiosos que por ser monumento histórico y además considerarse por la Ley General de Bienes Nacionales patrimonio de la nación, es una obligación del gobierno federal atenderlos, normarlos, protegerlos. Por esa razón, el INAH desde el año 2017 se concentró en atender los daños en monumentos históricos de propiedad federal, principalmente templos. Aunque también hemos estado interviniendo acueductos, fuentes, en algunos casos algún tipo de edificaciones como presidencias municipales, obviamente presidencias municipales de carácter histórico o incluso algunos casas de la cultura o fragmentos de haciendas que también por considerarse antiguas, históricas, también pudieron gestionarse recursos para su intervención. Ese es, digamos, en términos generales el grupo. El Centro Histórico de Puebla es un centro que todavía conserva un alto grado de habitabilidad. Sin embargo, como parte, digamos, de las recomendaciones que hacen los especialistas y en particular, por ejemplo, la UNESCO, que como ustedes saben, por la distinción que tiene nuestra ciudad como un bien inscrito en la lista de patrimonio mundial, también la UNESCO recomienda que se haga un monitoreo permanente con una serie de indicadores en un instrumento que se le denomina plan de manejo. Este plan de manejo lo desarrolla el ayuntamiento, y este plan de manejo engloba los diferentes análisis y visiones, revisiones que hacemos todas las instancias involucradas en el desarrollo, en el urbanismo, en la conservación de un centro histórico tan importante. No tengo el dato del censo, digamos, esto lo debe de actualizar constantemente el ayuntamiento, pero lo que sí hacemos, insisto, es tener monitoreados
los que pudieran considerarse focos rojos o aquellos casos particulares donde pueda haber un riesgo, no solamente para un inmueble, no solamente para la familia o los usuarios de ese inmueble, sino también para la vialidad o para los transeúntes que en un momento dado puedan circular por esa vialidad, ¿no? Que son más o menos este número de 25 casos que tenemos, digamos, registrado en los últimos como meses, muy dañados. Y, como muy dañados. ujú. Uh -huh. Y arquitecto, decía el porcentaje de habitabilidad en el centro histórico, más o menos qué porcentaje usted calcula que el centro histórico conserva, un aproximado. Yo creo que debe conservar cuando menos un 50% de habitabilidad, ¿no? En los espacios destinados para tal uso. Eso, digo, yo creo que es un volumen importante, y aquí lo ideal sería pues mantenerlo o incluso incrementarlo, ¿no? Vivir en el centro histórico, sin lugar a dudas, representa un paradigma muy especial para muchos mexicanos, ¿no? Todos quisiéramos poder vivir en el centro, ¿no? Porque hay quizás una imagen de que tiene una mejor calidad de vida, se puede caminar por las calles, sobre todo un centro histórico tan hermoso, como, con tantos valores como el de Puebla. Pero finalmente es un trabajo que hay que hacerlo día con día, procurando, insisto, que se conserve y procurando que se conserve la habitabilidad, pero dentro de un marco de protección al patrimonio histórico que reditúe en que estas bondades de la vivienda o del habitante para el centro histórico, pues se sigan cuidando para las próximas generaciones, para las próximas décadas o incluso para los próximos siglos. Si se va a hacer vivienda, ya entra ahí la iniciativa privada, ¿es así? Hay diferentes mecanismos, pero uno quizás muy común es que el Instituto de Vivienda garantiza el suelo, es decir, compra el predio, que a veces, insisto, puede contener un monumento histórico, pero aunque no lo contenga, finalmente ese predio se encuentra dentro de la demarcación del centro histórico de la Ciudad de México, y se busca inversionistas que postulan un proyecto con una inversión, ¿no? Y el Instituto de Vivienda selecciona o puede seleccionar el que más se adecue a las características no solamente de conservación del centro histórico, sino también a las características formales, espaciales, la cantidad de vivienda que ofrezca, la calidad de esa vivienda que ofrezca, etcétera. Y con base en eso se hace pues, un trabajo conjunto entre la inversión privada y la inversión pública, haciendo que pues, finalmente reditúe, no en un proyecto de estos que buscan pues, la ganancia como primer y máximo objetivo, sino un proyecto con sentido social, un proyecto con sentido de humanismo, con un sentido de buscar ese proceso de ganar, ¿verdad? En donde el gobierno de la Ciudad de México logra los objetivos de aumentar la vivienda, los inversionistas logran recuperar esa vivienda, invertir, recuperar su ganancia, pero al mismo tiempo ofrecemos productos de calidad que se adecúen históricamente al contexto, que sean viviendas agradables, que mantengan los espacios o áreas verdes al interior del proyecto, y que sobre todo pues, ofrezcan diversidad en temas de costos, en temas de características de área de cada uno de los núcleos de habitación, que finalmente reditúen en ser más atractivos para el público, ¿no? Entonces, este es quizás uno de los objetivos y uno de los mecanismos que puede servir para explorar también aquí en Puebla, y que yo creo que sin lugar a dudas habrá muchísimos casos ya que se han desarrollado y que yo creo que podremos seguir incentivando en los próximos años. Claro. Más o menos, ¿cuánto cuesta una reparación de una casona histórica? Pues eso es variable, depende de las dimensiones del monumento histórico, depende de los daños del monumento histórico, y también obviamente depende de la antigüedad o de las características que pueda tener este inmueble. Sería muy arriesgado decir un monto, porque, insisto, dependerá mucho, sobre todo de los daños, pero evidentemente lo importante aquí es que en gran medida estos espacios ya están construidos, ¿no? El trabajo
que significa restaurar un inmueble, pues significa conservar la mayor parte de los elementos, y lo que a veces, pues como especialistas, como arquitectos, como ingenieros, deben de enfrentarse para restaurar un inmueble, pues es que con creatividad deben de resolver la manera de adecuar estos espacios a las necesidades contemporáneas y buscar cómo dotar de los servicios necesarios para que funcione con las necesidades actuales. Obviamente, hoy las viviendas pues necesitan no solamente el agua y el drenaje o la energía eléctrica, sino también pues los elementos ahora de conectividad, las redes Wi-Fi, el cable o este cable de TV, etcétera, que deben de ser adecuados para que se integren al edificio, que no se ranuren las fachadas, que no se alteren los arcos polilobulados tan famosos en Puebla, que no se rompa la talavera o las fachadas de tabique de ellas, para que se puedan introducir estos elementos de infraestructura y que el inmueble pueda funcionar, ¿no? Claro, Eh, es todo un reto, ¿no? Para la es todo un reto, arquitectura, es todo un reto, apasionante. pero finalmente se resuelve. Hay muchos ejemplos exitosos y yo Claro, creo que en la medida que los especialistas, los constructores se sumen a esta idea de buscar opciones, yo creo que se van a ir visualizando diferentes mecanismos de resolver esta problemática, que finalmente lo que hacen es complementar un espacio arquitectónico que será más atractivo para los usuarios, para los futuros compradores claro. o personas que lo necesiten.